Continuamos con La Noche. Bueno, y antes de seguir con este debate que estamos realizando hoy en el programa La Noche, frente a ese diagnóstico, a esa radiografía de lo que representaron y el impacto que tuvieron estas protestas en el estado de la democracia el día de hoy, 6 meses después del 12F, vamos a presentarles las declaraciones que entregó nuestra directora Claudia Gurizati ante el Parlamento Europeo. La libertad de expresión también fue otra de las víctimas de esa cruel represión que ejecutó el presidente Nicolás Maduro el 12F, el 12 de febrero. NTN 24, nuestro canal, fue censurado de las programadoras, de las parrillas de programación de Venezuela hace también 6 meses. Vamos a recordar estas declaraciones que, en compañía de la líder opositora María Corina Machado, entregó nuestra directora Claudia Gurizati ante el Parlamento Europeo. El pasado 12 de febrero, señores eurodiputados, la señal informativa del canal internacional NTN 24, que llega a todo el hemisferio a través de los cableoperadores de televisión por suscripción, fue apagada en Venezuela por orden directa del gobernante Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro confirmó que se había tratado de una decisión de Estado. Una decisión de Estado, un presidente que en cadena nacional dice fuera un canal de comunicación del aire, y a las pocas horas ese medio de comunicación está fuera. Nos preguntamos si tiene que ver o si atañe a una práctica democrática. Ese 12 de febrero, de todos los opositores y los estudiantes, una marcha que nadie se imaginaba la convocatoria que tenía y que fuimos el único medio de comunicación en transmitirlo. Incluso también estábamos obviamente informando sobre esa marea roja o la marcha que sale a hacerle contraposición a las marchas opositoras. Tras la censura, el pueblo venezolano continuó buscando la señal de NTN 24 como fuente de información independiente a través de la señal en vivo de nuestra página web. El gobierno también mandó a cerrar nuestra página. Queremos denunciar las acusaciones del gobierno venezolano. El gobierno nos tacha nuestro canal de ser criminal, de ser fascista, de ser impulsor de un golpe de Estado e incluso de un magnicidio. Esto lo hizo a través de una comunicación interna a todas las delegaciones diplomáticas del mundo en todos los países. ¿Cómo se llama un régimen donde se persiguen manifestantes pacíficos, donde se torturan estudiantes, donde se asesinan ciudadanos por la espalda y donde se censura a los medios de comunicación? ¿Cómo se llama ese régimen? Eso tiene un nombre y ese régimen es una dictadura. Y los demócratas del mundo deben llamar las cosas por su nombre. Que aunque en Venezuela el régimen es dictatorial, la democracia está más viva que nunca, porque la democracia está viva en el corazón y en las conciencias. Escuchaban ustedes las declaraciones que dio en el marco del foro en el Parlamento Europeo nuestra directora Claudia Gurizati. También estaba allí la líder de oposición María Corina Machado. Voy a conectar hasta ahora en Miami, Florida, a Rafael Poleo. Él es director y fundador del diario El Nuevo País y de la revista semanal Z. Señor Rafael, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, grato estar con ustedes. Bueno, señor Poleo, pasaron 6 meses, censuraron nuestro canal, silenciaron nuestra señal, bloquearon nuestra señal de NTN 24 en Venezuela. ¿Y qué pasó en este país bolivariano? ¿Los venezolanos en este momento lograron recuperar algún medio de comunicación independiente que los informe cabalmente de lo que está sucediendo? ¿O sencillamente luego de esta censura que sufrió nuestro canal, el gobierno de Nicolás Maduro siguió censurando, siguió restringiendo la libertad de prensa en Venezuela? Mire, en Venezuela como medios de oposición no queda ninguna televisora ni ninguna emisora de radio. Quedan el diario El Nacional, el diario El Nuevo País, la revista Z y muchos periódicos de provincia, muchos diarios de provincia que también se mantienen en una línea de resistencia. El gobierno ha ido tan lejos como ha podido en este camino. Como ya no se puede hacer como en otras épocas en que simplemente se incautaba un periódico, lo que hacen es que los compran comercialmente. De esta manera, cuando el actual partido de gobierno, el PSV, que para el año 16
debe entrar en una profunda crisis, va a mostrar a plenitud la decadencia en la cual ha caído, pase a la oposición, o sea, un partido más, va a tener, sin embargo, mucha fuerza en los medios de comunicación porque los ha comprado con dinero al gobierno ahora que cuando está en el poder. Ese es el cuadro que tenemos en materia de medios de comunicación. Sin embargo, hay la difusión a través de Internet y a través de la telefonía es muy intensa en Venezuela porque estos medios contemporáneos de comunicación, estas maneras de comunicarse, han penetrado hasta niveles muy modestos, económicamente muy modestos de la población, y todo el mundo está más o menos enterado. Lo que hay son errores de enfoque, de los cuales, por cierto, esta noche, escuchando La Noche 24 Horas, me he podido detectar varios de estas importantes deformaciones o percepciones superficiales de lo que está pasando en Venezuela. Señor Poleo, permítame, voy con Juan Carlos Hidalgo. Él es analista de políticas públicas del Cato Institute. Señor Hidalgo, le planteaba un interrogante, señor Poleo. Finalmente, Nicolás Maduro censuró pues, nuestro canal en Venezuela. Quisiera saber qué impacto generó 6 meses después en los venezolanos esta arbitraria decisión que tomó el gobierno venezolano, que no solamente dejó sin el derecho a la libertad de expresión en NTN24, sino también le quitó el derecho a los venezolanos de tener una información crítica, una información independiente de lo que estaba sucediendo en estas protestas. Sí, ya los venezolanos tienen acceso mayor a información independiente. Los canales de televisión han sido todos tomados. Televisiones de cable como NTN24 han sido suspendidos. Ya los medios escritos que se habían más o menos salvado de la andanada de censura oficialista han empezado a ser capturados mediante una nueva estrategia que es la compra de medios, como ocurrió primero con Globovisión y ahora está ocurriendo con el diario El Universal. Y también el pueblo venezolano está sufriendo también de autarquía. Vemos de que las aerolíneas están dejando de viajar a Venezuela. El aeropuerto de Maiquetía es un aeropuerto básicamente desierto porque ya no hay vuelos, ya no hay gente, ya no hay movimiento. Así que el país está sufriendo de un aislamiento absoluto de información, de ideas, de gente. Y esto calza con el propósito último del régimen venezolano, que es tratar de silenciar por completo las voces críticas que hay en Venezuela y fuera de Venezuela. Señor Poleo, voy con usted en Miami. Hubo un diálogo que a nivel internacional generó mucho optimismo, generó expectativas. Uno de los acercamientos, digamos, más fuertes que ha tenido el régimen chavista con la oposición. ¿Qué pasó con este diálogo? ¿Finalmente fue solo una herramienta para desactivar la fuerza de las protestas pacíficas? ¿O realmente sí existe aún una voluntad de Nicolás Maduro de escuchar las demandas de la oposición? Mire, se parte de un supuesto equivocado cuando se dice que la rebelión juvenil y estudiantil de febrero la hizo la oposición. Ese fue un movimiento estrictamente estudiantil y los estudiantes, con quienes mantengo, por cierto, contacto casi permanente desde aquí a Caracas, han estado muy preocupados en que no se relacione el movimiento estudiantil con ninguno de los partidos políticos ni con la política convencional en general. Es una expresión generacional de descontento por la desesperanza en que viven los jóvenes venezolanos. La sociedad que se está estructurando es una sociedad que no da esperanza a los jóvenes. Entonces los jóvenes se han rebelado y el movimiento estudiantil, por supuesto, es la vanguardia de esta gran protesta juvenil que se extiende a otras capas etáneas, a otras edades en la sociedad venezolana. Pero ahí no tiene nada que ver la MUD o los partidos o la oposición políticamente organizada. Ha sido solidaria con este movimiento social, pero nada más. Y ese movimiento social sí ha tenido un efecto regenerador de la política en Venezuela. En primer lugar, se ha puesto de manifiesto ante el mundo que los estudiantes y la juventud en general no respaldan al régimen. Y esto es muy grave para un gobierno que se dice de izquierda. Si los jóvenes y los estudiantes no están con el gobierno, y como se está demostrando en estos últimos días, tampoco lo están los trabajadores, se ha visto la represión en Sidor, en la industria siderúrgica,
que es la segunda industria importante en Venezuela, puesto que la industria de la construcción está prácticamente detenida. Entonces, ¿qué clase de gobierno de izquierda es esa? Que no tiene ni a los estudiantes, ni a los sindicatos, ni a los jóvenes, ni a los trabajadores. Eso es un efecto que lo logró la rebelión estudiantil que comenzó en febrero. Por otra parte, el gobierno ya reveló ante el mundo, ante un mundo que usted debe recordar que hacía 10 años había mucha reticencia con respecto a lo que pasaba en Venezuela. Había se había creado una percepción de que era un problema de ricos contra pobres y que el chavismo representaba a los pobres. Ahora se ha puesto en evidencia que es un gobierno represivo. Hay 46 muertos que pesan no solo sobre la conciencia de los actuales gobernantes de Venezuela, sino que en su hora no se puede esperar ahora que haya una justicia. Pero como ocurrió en otros países y como se está viendo en los países del sur, en su momento la justicia actúa, porque estos crímenes de lesa humanidad no prescriben y son de carácter internacional. Los responsables de ellos irán algún día ante los tribunales y serán castigados. Todo esto pesa psicológicamente. Dígame. No, permítame un momento porque el tiempo se nos está acabando. Quiero ir antes de ir al segundo bloque de comerciales, ir con Rosa Orozco. Ella es la mamá de Geraldine Moreno, una de las jóvenes que fue asesinada en la represión de febrero por parte de la Guardia Nacional. Señora Rosa, ¿usted esperaba un poco más de estos diálogos? ¿Qué percepción, qué perspectiva le dejaron estos diálogos que en un momento representaban optimismo para los ciudadanos, pero finalmente no entregaron ningún resultado, a juzgar por lo último que ha dicho la oposición? Mire, yo estoy de acuerdo con el señor Poleo. Nosotros en ningún momento estamos negociando la salida de ningún régimen ni ningún golpe de Estado. Esto es exclusivo de los estudiantes. Aquí ninguno está sentado en una mesa de unidad. Por parte mía, a mí no me van a negociar la muerte de mi hija, ni me van a resucitar a mi hija, ni van a resucitar a Génesis, ni a Basil, ni a Redman, ni a ninguno de los muchachos muertos. Nosotros en ningún momento nos hemos sentado con ningún partido de gobierno, ni con el gobierno, a sentarnos a hablar sobre ningún diálogo. Ese diálogo está fuera de lugar. Esa es una mesa de negociación que hicieron ellos, se sentaron ellos y se dieron el vuelto. Para nosotros eso no tiene ningún tipo de validez. Y yo no soy estudiante, yo soy una madre y una ciudadana que estamos de acuerdo, muchísimas mujeres y muchísimos hombres, de ese diálogo, que no estamos de acuerdo con él. Señora Rosa, yo le agradezco el tiempo que le ha concedido a nuestra audiencia en el continente americano, que a esta hora sigue la señal de NTN 24, del programa La Noche, y específicamente recuerda su caso, un caso que hemos documentado en el programa La Noche y el cual vamos a seguir presentando y por supuesto acompañándola a usted hasta el día que haya justicia para su familia y por supuesto los responsables del asesinato de Geraldine paguen sentencias de cárcel como usted lo espera. Así es que le agradezco el tiempo que le concedió al programa La Noche. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Vamos a leer algunas de las respuestas que nos llegan a esta hora de nuestros televidentes a la pregunta que les hemos formulado a través de Twitter. La pregunta es la siguiente: tras las protestas y la brutal represión del régimen, ¿Maduro terminó fortalecido o terminó debilitado? Vamos a leer algunas de las respuestas que llegan hasta ahora. Alma Rosa Galvez nos dice que en apariencia fortalecido, pero somos una olla de presión. Y Frank Caro nos dice, es un gobierno debilitado, pero sigue siendo gobierno. Si deja el poder, deberá ser por las vías democráticas. Vamos a una segunda pausa comerciales y ya cuando regresemos estaremos en la parte final con Juan Carlos Hidalgo y estará también Rafael Poleo analizando el futuro que le espera a Venezuela y las posibilidades que tiene en este momento la oposición de volver al poder luego de ese gran respaldo que quedó reflejado en las protestas del pasado 12F, unas protestas que fueron realizadas hace 6 meses. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.